Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 62 del Tratado de Baba Kama y con ello vamos a terminar el sexto capítulo del Tratado Bezrat Hashem Ubesha'ah Tova. Estábamos viendo la discusión entre la viuda y los Jajamim acerca de lo que se llama el Esh, el daño causado con el fuego sobre algo que está tamun, algo que está oculto. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una varita, Amadlik Tagadish, una persona que incendia un montón de grano, Gayubo Kelim, y dentro estaban escondidos utensilios, Vedalku, y también se quemaron. La viuda dice, Meshalem, Kol Mashaya Betojo. La viuda dice, se paga por todo lo que estaba dentro del montículo también hay que pagar por ello. Jajamim Omerim, los sabios dicen, Eno Meshalem Ela, Gadish el Hitin o Gadish el Seorin. Solamente se paga. Si el montículo es de trigo, se le paga por el trigo. Si el montículo es de cebada, se paga por la cebada. Pero no por las cosas que estaban escondidas dentro. Meroim, Makom, Mekom Kelim, Keilu Mire, Tebua. Perdón, sin embargo, el espacio que ocupaban esos utensilios se lo considera como si fuese de cosecha. Es decir, que el volumen total, aunque no fuese totalmente de trigo, se paga por todo el volumen de trigo o de cebada que fue quemado. Bame de María Morín, ¿de qué caso estamos hablando? De Matlik. Es decir, cuando la persona encendió el fuego, Betor Shelo Vealja, Vedalka Betor Sheljavelo. Es decir, la persona hizo un fuego en su propiedad y el fuego se movió hacia la propiedad del otro y quemó todo. Abal Matlik Betor Sheljavelo, pero si hizo el fuego ya en la propiedad del otro, Meshlem el Kol Mashal Betojo. Perdón, ahí tiene que pagar por todo lo que había dentro del montículo. Humo de la viuda, la jajamim, la viuda está de acuerdo con los sabios. Bemashil makom le javeró, le agdish gadish. Con una persona que pidió prestado un lugar en el dominio de su compañero para hacer un montículo. Veigdish, veimtin, shen meshalemela de megadish bilbad. ¿Y qué hizo esta persona? Hizo un montículo, pero también dentro de ese montículo escondió objetos. Entonces, la persona hizo un fuego en su propio dominio, quemó lo del compañero que le había pedido el lugar. Ahí solamente tiene que pagar por el montículo de trigo, porque ¿para qué le pidió permiso? Para hacer un montículo de grano, no para meter cosas. Ahora, de la misma manera, Leagdish hitin veigdish seorin, seorin veigdish hitin. Ahora, lo mismo ocurre que oye, ¿me dejas un rincón en tu patio para que haga un montículo con mis granos de trigo? Sí, claro. Y viene la persona y en lugar de poner un grano de trigo, pone granos de cebada. O al revés, ¿me dejas lugar para los granos de cebada? Sí, claro. Y hace un montículo con granos de trigo. ¿Sí? O, seorim vekdish hitin. O también, hitin vejipan seorim. Oye, ¿me dejas de hacer un montículo de granos de trigo? Sí. Y pone granos de trigo y esconde dentro granos de cebada. O al revés, seorín, vejipín, vejitín. Lo mismo. No me sale mela, deme, seorín, bilbad. Solamente paga el dinero que cuesta la cebada. Es decir, oye, ¿me dejas de hacer un montículo de cebada? Sí. Hace un montículo de cebada, dentro esconde trigo. Ah, tiene que pagar solamente por la cebada. Amar Raba dijo Raba, Hanoten dinar dahab leisha, una persona que le da una moneda de oro a una mujer. De amarla y le dice, Izaribo, Shelkesefu, ten cuidado que es de plata. Izikatu, ahora, la dañó esta moneda de manera activa, es decir, la quemó o la tiró al mar, Meshalem dinar dahab, ahí paga un dinar de oro. Y Shum de amarla, por causa de que ella le dijo que era de oro. Mai Habaler Legabe de Azakte. ¿Qué es lo que tenías tú para coger y dañar a esta moneda? Ahora, Pesha Abo, es decir, pero si ella no lo cuida como se debe, no cuidó como se debe esa moneda y se perdió,
perdón, Meshalemet, Shel Kesef paga el valor del dinar de Kesef, de plata. De Ambrale, porque ella, ¿qué le va a decir? Netiruta de Caspa, Kabili Alay. Es decir, yo recibí sobre mí la responsabilidad de cuidar una moneda de plata. Netiruta de Dahaba, lo Kabili Alay, pero no recibí la responsabilidad de cuidar una moneda de oro. Tú me dijiste que es de oro, pero yo estoy viendo que es de plata. Yo acepto cuidar una moneda que es de plata. Amarle Rab Mordejai, le Rabashi, le dijo Rab Mordejai a Rabashi, Atún, Biderraba, Matnitule. Vosotros, en nombre de Rabba, habéis dicho esta laja. Anan de manita peshitalan. Nosotros la aprendimos de una vereita. Dice, ¿qué dice la vereita? La que hemos visto arriba. Pidió permiso para hacer jitín, un montón de jitín, de trigo, y escondió dentro seorín, o seorín, o cebada y vejipán, vejitín, y los recubrió con trigo. Eno meshalem, ela de me seorín bilbad. Solamente paga por la cebada. Alma, que vemos de aquí. Es una prueba de amarle, le dice el dueño del patio al dueño del montículo. Netiruta desear equivale a la. Es decir, yo me responsabilicé la responsabilidad de cuidar Seorim, cebada, que es lo que me pediste, pero no trigo. Ajá, ajanami, aquí también entonces, ¿qué le dijo la mujer al hombre? Amrale, netiruta de dahaba, lo cabali alay. Yo no me comprometí a cuidar oro. Amar Rab dijo Rab, Shemiat Milta le Rabbi Yehuda. Yo escuché la alajá, una alajá que está de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, que obliga a pagar los daños sobre algo que está escondido cuando se dañó con el fuego. Velo Yadana Maihi, y no sabía cuál es. Amar Shmuel, dijo Shmuel a Rab, Velo Yadá, Abba, Mai Shemiale, Veji Enejas Doher, ¿y acaso no te acuerdas de qué escuchaste? Así escuchaste. El Rabbi Yehuda de Mejayev al Nizketa un Baesh, Asuta Kanat, Nigzal Beisho. Es decir, igual que decretaron la Nigzol, lo que fue robado, que tiene que jurar y tiene que, para tomar del ladrón, es decir, juro que esta persona me robó tal. De la misma manera, para Rabbi Yehuda, tiene que jurar que dentro de ese montículo había tal objeto y tal objeto, y ahí solamente es cuando va a poder cobrar. Bae a Memar, preguntó a Memar, ¿Asu takanat nixal bemasur o lo? Es decir, una persona, she'eral le malhut al makom himatseo shel mamon javero, una persona que viene y le muestra al gobierno, al reino, dónde está el dinero de su compañero. Y viene el gobierno y le confisca sus bienes, ese dinero. También aquí, Tiknu, también decretaron aquí que jure el que hizo que se robe ese dinero o el que fue robado, de cuánto dinero le robó el gobierno por causa del que lo delató. Explica la Gemara, dice, Aliba, demande amar, lo daininan dina de garme. Es decir, no, el mejabim al tashlumen ezikin shegorem ha-adam. No podemos hacer pagar sobre los daños que provoca la persona. Solamente podemos hacer pagar por los daños que causa de manera activa la persona. Entonces ahí Loti Baelaj de Mesirut, Nami, lo daininan. Entonces ahí seguro que ni siquiera hay duda de que ese Moser, esa persona que delató, no puedes cobrarle. El Akiti Baelaj. Entonces, ¿dónde te surge la pregunta? Aliba demanda amar, según el punto de vista que dice, daininan dina de garme. Sí que se juzgan los daños causados por que alguien provocó el daño de manera indirecta. Y ahí, Asu, Takana, Nixal, Bemasur, de Mishtaba, Beshakil, Olo. Entonces ahí vamos a decir, según esto, que es ahí donde fijaron los sabios este decreto de que el ladrón, perdón, el delator va a ser como el ladrón y entonces tiene que jurar y entonces ahí va a poder cobrar del delator esa cantidad que le robaron el gobierno por su culpa o no. Teiku. La llamada queda en
duda hasta que venga Eliyahu Naví. Au Gabra de Batash, Becasefta de Jabré. Una persona vino y le dio una patada a la caja fuerte de su compañero. Caja fuerte no es de las de ahora, sino una caja donde él guardaba su dinero con un candado. Shadie Benahara. ¿Qué pasó? De la patada, la caja se cayó al río y ¡puf! Se lo llevó el río, se lo llevó la corriente. Atamare Beamar. Ahora llegó el dueño de ese cofre y dijo, Aji Beaji Jabali Begabe. Yo tenía dentro de ese cofre esto y esto y esto, tenía 1 millón de monedas de oro. Yativ Rabashi Beka Meayen Be y Hai Gavnamai. Entonces vino Rabashi y vino a preguntar. Cuando dice de esto es lo que había dentro, ¿acaso le vamos a dar credibilidad? ¿Acaso tiene que pagar lo que, lo que él dijo que había dentro? Amarle Rabina, le Rab Aja, Bere de Raba. Le dijo él, Rabina, a Rabaja, el hijo de Raba. Veamrele, Rabaja, Bere de Raba, le Rabashi. Hay quien dice que fue Rabaja, el hijo de Raba, que le dijo a Rabashi. Rabhainu Matnitin. ¿Acaso esto que estamos diciendo no es lo mismo no es la misma duda que hay en nuestra Mishnah? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, Modim Jajamim, los sabios están de acuerdo, perdón, con Rabiuda, le Rabiuda, de Matlik Tabira, de aquella persona que prende fuego a un edificio, Shemeshalem Alkol Mashetojo, tiene que pagar por todo lo que había dentro del edificio. Incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas suelen guardar sus cosas dentro del edificio. Sheken Derech Bene Adam, Leaniach Babatim, porque la gente deja cosas en sus casas. Pues aquí lo mismo, ¿qué es lo que mete la gente dentro de la caja fuerte? Dinero. Amarle, entonces le dijo Rabashi, y de acá, Tain Zuze. Dice, eso está muy bien, cuando dijo la persona del cofre que dentro había monedas. Ajinami, entonces aquí también, es verdad que tiene que pagar. Abalajá, pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? De Cataín, Marganita. No, el dueño del cofre que dijo, no, yo dentro del cofre tenía diamantes. Mai, ¿cuál sería ahí la ley? Mi manía, Hanshe, Marganita, Becasefta, Olo. ¿Acaso la persona la gente suele poner dentro de esa caja, de ese cofre, diamantes o no lo suele poner? Teiku. Queda en duda esta pregunta. Amarle Rav Yemar le Rabashi, le dijo Rav Yemar a Rabashi. Taín, casa de caspa bebira. Una persona escondió una, un vaso de plata dentro de una casa. Mai, ¿cuál es la ley? Amarle le dijo Hazina, es decir, nosotros vemos. Y Inish Amidhu, es decir, si el que está cobrando, el que viene a reclamar el pago, es una persona rica, ¿sí? De Idle, casa de caspa, que suele tener vasos de plata, Inami, Inish Mehemnahu, entonces también nos fijamos si es una persona fiel a su palabra, de, de Mafkede Inshegabé, que las personas suelen depositar objetos en su casa. Para Mishtaba Beshakil, en ese caso, se le cree y jura y cobra. Veilo, pero si no, Lav Kol Kemine. Entonces, en un no se le cree en su juramento para sacar dinero de su compañero. Amarle Rab Ada, Bere de Rab Avia, le Rabashi. Le dijo Rabada, el hijo de Rab Avia, a Rabashi. Ma ben Gazlan le Hamsan. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos definiciones? Un Gazlan, un ladrón, y un Hamsan. Es decir, el Gazlan, los Jajamim, lo invalidaron para dar testimonio por ley de Rabanán. Y el Hamsan, Pesalú Jajamim le Edut, le, le, le privaron o le invalidaron los sabios para dar testimonio. Amarle, le dijo Rabashi, Hamsan, Yahiv deme Gazlan, lo Yahiv deme. Es decir, Hamsan Yahiv deme, Gazlan lo Yahiv deme. Es decir, el Gazlan, el ladrón,
Notel lelo damim. Es decir, la persona puede cobrar de esa persona que es Gazlán sin que haya dinero, perdón. Gazlán notel lelo damim, veleumato hamsan meshalem abur hajefetz shenotel bekoach. Es decir, aunque yo no tenga el objeto delante, el Gazlán, el ladrón paga. El Hamsan es un atracador, ¿sí? Solamente paga si el objeto está delante. Amarle, le dijo Rabada, a ver, el hijo de Rabavia a Rabashi. Y Yahib dame, imnotenhu, damim, si él da dinero, Hamsan, Karitle. Entonces le vas a llamar Hamsan, atracador. Vehamar Rabuna, Taluha, Bezavin, Zevine, Zevine. Es decir, una persona, Sheansuhu ad Shemahar, Velakar de Mea Mekach. Es decir, una persona que le presionaron hasta que vendió y tomó el dinero de la venta. Afilu, Teluhu, ad Shemahar, incluso si lo forzaron hasta que vendió. Mimkaró, Mimkar. Lo que vendió se llama que vendió. Ben metaltelín, ben mecarcaot. Ya sea que vendió objetos o ya sea que vendió terrenos. Shemipene, onso, gamaru mikne. Es decir, por causa de que lo forzaron, entonces acabó y vendió. Acabó vendiendo. De Afgan, aquí también. Que van a gamar benixal, limkor a jefes mi pene onso, puesto que al fin de cuentas le robó como obligándole a vender el objeto porque le presionó. Enze mahazik bejefetz begezelau madua pasul. Entonces la persona aquí no tiene el objeto que fue objeto de robo y entonces porque estaría inválido. Entonces responde la Gemara y dice lo ocasiona dificultad. Ha de amar Rotseani. Uno es el caso en el que dice yo quiero. Entonces ahí la venta es una venta válida. Ha de no amar Rotseani. Y el otro caso es en el que dice yo no, no dice yo quiero. ¿Sí? Muy bien. Con eso terminamos esta Mishnah. Última Mishnah del capítulo, muy cortita y ya hemos visto el concepto. Dice así: Getz, una chispa, Sheyatza mitaja tapatish, que salió debajo del martillo del yunque de un herrero, Beizik, y causó un daño, Hayab. El herrero es culpable, porque tiene que cuidar que de su recinto no salgan chispas. Yaman Shayata un Pishtan, un camello que estaba cargado de lino, ve a Barbe Shutarabim y estaba pasando por la calle, Benignaz Pishtano Letoch a Hanut, y su lino entró dentro de una tienda, Vedalku Venerosho Hambani, y el lino se prendió por causa de la vela del tendero, Veidlike Tavira, y después el fuego pasó de un lado para otro y fue quemando las casas. Valga Hayab, el dueño del camello, es culpable, tiene que pagar. Enia Hamaní Nerod mi bajuz, pero si el tendero puso su vela afuera, Hambani Hayab, el tendero es culpable, no tenía que haber puesto ahí su vela. La viuda Omer, la viuda dice, ven al Hanukkah Patur, si es en Hanukkah y la vela que estaba afuera era la vela de Hanukkah que tiene que estar en la puerta, está exento. Dice la Gemara, Amar Rabina Mishme de Raba, dijo Rabina en nombre de Raba. Shmamina, ¿qué se aprende de aquí? Mi libre Yehuda, de las palabras de Yehuda. Ner Hanukkah, mitzvah leanijá beto hasara, que la vela de Hanukkah es una mitzvah, ponerla dentro de los 10 tefajim de altura. Leís al kadataj, porque si quisieses pensarle mal a Meazara, que hay que ponerla por encima de los 10 tefajim, Ema y Amar la viuda, Ner Hanukkah patur. Entonces, ¿por qué habría dicho la viuda que si era la vela de Hanukkah estaría exento? Le malé, vamos, le debería decir el Nizak, el dañado, al dueño de la vela, Havale le anuja le mala mi gemal. Pero vos tendrías que haber puesto la vela más arriba, por encima de la altura del camello y de su carga, y así no causaría daños. El alab, shmamina. Entonces, no es efectivamente que deducimos de aquí, misvah la nijab betoja será, que la misvah es poner la vela de Hanukkah dentro de los 10 tefajim de altura. La Gemara rechaza y dice no. Hambre, ¿qué vamos a decir? Lo, vamos a decir que no. Leolam, Ema, Leja, Afilu, Lema, la Meazara. En realidad, podrías decir que puede estar por encima de los 10 tefajim y cumplir la misma. Mayamart, ¿qué vas a decir?
y vaya, le anuje, le mala Miguel Malverajbo. El otro te iba a decir, haberlo puesto por encima de la altura del camello y de su altura y de su carga, que van de Bemitzvah Kasik, Kulehai, lo atrijuja Rabanán. Entonces, ¿qué vas a responder? Dice, no, puesto que lo que estás haciendo aquí es cumplir con una mitzvah, tanto no te molestaron los sabios que para cumplir con la mitzvah vas a tener que tomar la escalera, subirte tan arriba, etcétera, etcétera. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Minyumi, así enseñó Rav Natan Bar Minyumi, Ishme de Rabbi Tanhum, el nombre de Rabbi Tanhum, Ner Hanukkah, una vela de Hanukkah, Sheinijale mala me decía mamá, que la puso por encima de 20 amot, pesula, está inválida, no cumplió con la mitzvah, que suká o que maboy. Lo mismo ocurre con la altura máxima para una suká o para un maboy, como estudiamos en Masejet Eruvin. Adran alaja con es, Adran alaja con es, Adran alaja con es. Volvemos a ti capítulo Ha con es, Bezrat Hashem y Belín Neder. Comenzamos el séptimo capítulo, que se llama el capítulo Merubé. Dice Merubé, midat tashlume kefel, mi midat tashlume arba vejamisha. Tiene de más. ¿Cómo se paga? El doble de un objeto robado más que lo que se paga 4 o 5 veces. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que tiene de más? Shemidat tashlume kefel, que el pago del doble no es que ben bedavar sheyesh bo ruach haim, ben bedavar she'en bo ruach haim. Es decir, se paga la multa tanto que robaste algo que tenga vida como algo que no tenga vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona roba un objeto y la atrapan, dice, robaste una silla, la silla vale 10 euros, ahora tienes que pagar 20 euros. ¿Sí? Tienes que restituir 20 euros. Entonces, eso se refiere a que el kefel se aplica tanto para algo que está vivo como algo que no está vivo. Ahora, umidata es como pero el pago de 4 o 5, el abeshor vase bilbad. Solamente se aplica sobre un toro o un corderito únicamente. ¿Por qué? Dice el versículo, Kignov ishor ose, ud bajó o mejaró. Es decir, la Torah dice específicamente que cuando una persona roba un toro o un cordero y lo degolló o lo vendió, entonces ahí tiene que pagar 5 veces el valor del toro y 4 veces el valor del cordero cuando lo atrapan. Muy bien. Dice la Mishnah, En hagonev ajar haganav meshalem tashlume kefel. El ladrón que roba a otro ladrón no paga la multa del doble y tampoco tiene 100 años de perdón, eso seguro. Velo a toveach, velo a mujer, ajar haganab. Y tampoco tiene que pagar 4 y 5 el que degüella o el que vende después del ladrón. Es decir, una persona robó y otro vendió, otro degolló. Ahí no tienen que pagar arba de hamisha. Meshalem tashume arba de hamisha. Muy bien. Dice la Gemara, de nuestra Mishnah que se entiende que la diferencia única que hay entre el kefel y 4 y 5 es el hecho de que unos están vivos y otros no. Veilu midat tashlume kefel noege ben beganav ben betoen ta'anat ganav. Es decir, pero hay más diferencias. ¿Cuál es otra diferencia, por ejemplo? El pago de la multa del doble del valor se aplica ya sea que alguien robó un objeto de la casa de los dueños o ya sea que alguien dijo, me lo robaron. ¿Qué quiere decir? Un shomer hinam, un guardián que guarda un objeto de manera gratuita, que viene y argumenta que aquello que le dejaron de objeto en depósito le fue robado y jura sobre ello, y después se encuentra que él mismo lo había robado, ¿cuál es la ley? Que tiene que pagar también el pago del doble del valor, como un ladrón. Ahora, pero el pago de 4 y 5 solamente se aplica al ladrón mismo, al que lo robó, y no a otra persona que lo recibió del ladrón. Ahora, lo catane, y esto no fue enseñado. Me dices, ¿qué es lo que tiene de más? Y solamente me dices una cosa, pero hay más cosas.
Entonces, si es así, nuestra Mishnah Mesayá el Rabbi Hilla Baraba viene a reforzar la opinión de Rabbi Hilla Baraba. De Amar Rabbi Hilla Baraba, pues dijo Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, Hatoenta Anat Ganab de Picadón, una persona que viene a argumentar que le robaron un objeto que le habían dejado en depósito, Meshalem Tashume Kefel tiene que pagar el doble del valor si después resulta que fue él el que lo robó. Tabajo Majar. Ahora, después de eso, degolló o vendió el animal, Meshalem Tashume Arba Bejamisha, tiene que pagar 4 o 5 veces el valor del animal. Ahora, ahí cada de quienes dicen lema, vamos a decir así, perdón, lema me seguía leer el rabijía baraba. Sugiazo belashones ajer pekajambru. Hay quienes dicen que esto se dice de otra manera y así dijeron. Digamos que lo que dijo nuestra Mishnah viene a reforzar la opinión de Rabijía Baraba. De Amar Rabijía Baraba que dijo Rabijía Baraba, Amar Rabbi Yohanan que dijo Rabbi Yohanan, Hatoenta Anad Ganab, una persona que argumenta que le robaron el objeto Bepicadón, el objeto que habían depositado en su casa, Meshalem Tashlume Kefel, tiene que pagar el doble, la multa. Tabaj Majar, ahora si Tabaj fue degollado o vendieron al animal, Meshalem Tashlume Arba de Hamisha, tiene que pagar 4 o 5 veces el valor. Ahora, la Gemara rechaza y dice, Mikatane, ¿acaso fue enseñado en la Mishnah este lenguaje en Ben? Es decir, la Mishnah no viene a decir l- entre esto y esto la diferencia es tal. Dice, dice Merubá. Merubá es decir que hay cosas de más. Merubá Katane. Merubá Katane. Por lo tanto, Yeshlanu Lomar, Tana, por lo tanto tenemos que decir que nuestro sabio en la Mishnah, Tana Beshiller, enseñó algunas cosas, pero otras cosas sin enseñar y por eso no es un problema que sea dicho de esta manera. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos una excelente noche. Hizku Beimzo.